Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Efesios 4, 29 y 30. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El título que he puesto esta mañana es Entristecer el Espíritu con la boca sucia. En sí, estos versículos 29 y 30 son un resumen de cómo debemos estar usando nuestra boca para agradar al Espíritu Santo y beneficiar a nuestro prójimo. Debemos entender que nuestras palabras no solo afectan a nuestro prójimo, sino también son motivo de gozo o tristeza para el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. El contexto de esos versículos es de cómo ir dejando atrás la maldad de nuestra vida interior para ser revestidos de acciones, actitudes y palabras que agradan a Dios. Vamos a leer de versículos 17 en adelante para el contexto y luego vamos a estar viendo esos versículos del enfoque 29 y 30 esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice: Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como anden también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La verdad principal de esta mañana es: estamos llamados a glorificar el Espíritu y edificar a otros por medio de dejar atrás la corrupción de nuestra boca para hablar palabras edificantes. Así que vamos a estar viendo 3 puntos esta mañana: palabras corrompidas, luego vamos a estar viendo palabras edificantes y finalmente el entristecer el espíritu. El hombre natural usa su boca para proferir todo tipo de maldad.
incluyendo la mentira, enojo, amargura y toda suciedad. Efesios 4:29, la primera parte, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. La Reina Valera lo tiene así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tagui dice que esta palabra, traducida mala en la Biblia de las Américas, corrompida en la Biblia, la Reina Valera, también puede ser traducido de una forma más literal como podrido, malo, algo que es podrido. Tiene el sentido de malo o inútil. Y el comentarista Yoku dice, el apóstol utiliza este término, que aparece pocas veces en el Nuevo Testamento y quiere decir podrido. Se aplica especialmente a las sustancias animales o vegetales en descomposición que contaminan con rapidez todo lo que está en contacto con ellas. Pregunto, ¿qué es el olor de frutas y plantas medio descompuestas? Tienen un hedor. Si alguien no bota la basura y lleva esa basura al basurero, ¿qué pasará? Llegará a hacer oler muy mal toda la casa. ¿Qué tal de un animalito medio descompuesto? ¿Qué olor tiene tal animal? Es mucho más fuerte que el hedor de plantas descompuestas. Por ejemplo, se han construido casas con piso de madera, de tal forma que ratones, ratas pueden entrar por debajo de eso, ¿no? Cavando. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Puede morir. Hasta un gato, un perrito pequeño. ¿Qué es lo que va pasando en la casa? Y uno ha tenido esa experiencia, no es agradable. Va haciendo un olor y un hedor terrible. Y entra a afectar toda la casa. La palabra usada en Efesios 4:29 para describir estas palabras está apuntando a esa putrefacción. No es nada agradable, sino muy desagradable que llegue a afectar todo en su derredor. En el contexto de Efesios 4 y 5, hay varios versículos que indican a qué se refiere esta corrupción de la boca. Por ejemplo, versículo 19. Efesios 4:19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y eso está hablando de actos, pero también en eso hay palabras, y vamos a ver eso en los primeros versículos del capítulo 5. Se usa la boca también para el engaño y la mentira, versículo 25. Por tanto, Efesios 4:25, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Se usa la boca para el enojo, para expresar enojo, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 31 de Efesios. Amargura, gritos, ¿no? Y enojo también. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y capítulo 5, versículo 3 y 4. Efesios 5, 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y esas son las cosas que los incrédulos hacen, usan su boca para esas cosas. Así que creo que Efesios 4:29 incluye todo eso en esta frase, palabra corrompida. Y puede ser que también tiene un énfasis especial en la suciedad sexual.
que pervierte algo tan especial y sagrado en algo común y sucio. Hendrickson dice, palabra corrupta es aquella que está podrida, putrefacta, por tanto corruptora, perversa, injuriosa. Bien, podemos suponer que estos muy nuevos convertidos a la fe cristiana, está hablando a los creyentes en Éfeso, ellos habían vivido en un medio ambiente impuro, donde la conversación, soez, en banquetes, reuniones sociales y fiestas era el pan de cada día de los presentes. El cambio experimentado al salir de ese ambiente, de este ambiente tóxico y entrar en la atmósfera pura y sana de la comunión cristiana, debe haber significado para ellos nada menos que una revolución buena de la boca. En nuestro contexto, ¿cuál es la conversación regular de los no creyentes? Normalmente hay muy buenas palabras de edificación o palabras obscenas y sucias. Creo que la respuesta es obvia. Mayormente son esas palabras sucias. No ha cambiado el ser humano desde ese entonces cuando fue escrita esa carta. Tal como los incrédulos en ese entonces vivían con la mente y las palabras corrompidas, así hoy día vivimos. Pensando en la cultura, las películas, los medios de comunicación, los gobernantes, ¿qué están promoviendo? ¿Promueven la santidad del matrimonio? ¿Promueven lo que Dios dice es puro y agradable? No. Usan la boca para promover sensualidad, para promover homosexualidad, lesbianismo y hasta hoy en día la ideología de transgénero, usando la boca para palabras sucias. Luego, usan la boca también para maldecir y silenciar a los que proclaman lo que es bueno y edificante en cuanto a matrimonio y relaciones sanas. Como creyentes, estamos llamados, primero en nuestras propias vidas, a dejar esa suciedad atrás. Y creo que para nosotros sí es una lucha. Hay una razón por la cual está en la carta los creyentes en Éfeso. Es porque sí eran creyentes, pero estaban luchando con dejar atrás los pecados anteriores. Así que creo que puede ser que el enfoque principal sí es el área sexual, sensualidad. Pero sin lugar a dudas, las mentiras, los gritos, los chistes, la difamación, la falta de respeto de los niños hacia los padres, que también está en el contexto de Efesios, aquí en estos capítulos, son dentro del alcance de este versículo, porque es un resumen de usar la boca para lo bueno y edificante en lugar de usarlo para lo malo. Colosenses 3, un pasaje paralelo a lo que estamos viendo, Colosenses 3, 8 a 10. Colosenses 3, versículos 8 a 10 dicen, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que recordemos que en este contexto todo mal uso de la lengua se describe como algo podrido, algo putrefacto, algo corrompido. Así que la pregunta para cada uno de nosotros y luego
para nosotros como iglesia. ¿Tú eres conocido como alguien que profiere este tipo de hedor de tu boca? ¿Qué es lo que otros escuchan de ti? Tal vez no es la suciedad sensual, pero tal vez sí es la mentira, el engaño, el enojo, la difamación. En mi experiencia personal, sí. Yo personalmente no me metía, por ejemplo, mucho en los chistes groseros, pero a veces, o muchas veces, yo estaba presente cuando otros lo hacían. Y muchas veces, a mi vergüenza, no hice nada, ni apartarme. Pero Dios sí tiene su disciplina. Y a veces Dios nos quita a la fuerza amistades o personas de nuestro derredor que nos están corrompiendo. Y puede ser va a ser mucho más doloroso de esa forma si Dios nos disciplina por seguir en esos patrones. Muchas veces nosotros podemos evaluarnos, entender que hay algo mal, pero no hacemos nada. Luego Dios se encarga de disciplinarnos y pasamos mucho más duro. Así que para nosotros, las preguntas son, ¿qué estoy haciendo? Mi boca es conocida en cualquiera de estas áreas como una boca sucia. ¿Cuáles son los contextos que estoy participando en eso? ¿Por qué participo en eso? Y finalmente entiendo el engaño de lo que estoy haciendo. El pecado es engañoso. Muchas veces pensamos, no pasa nada. Pero tiene sus resultados desastrosos. Si nosotros no tomamos los pasos necesarios para pensar, para meditar en nuestra propia boca, nuestra compañía, nuestra iglesia, Dios mismo se encargará de disciplinarnos. Y Dios es nuestro Padre, quien nos ama y no nos va a dejar en la maldad. Así que lo primero es entender cómo estoy participando, en cuál área realmente estoy viendo. Cualquier suciedad de la boca llega a ser un engaño en mi vida. Necesito ir también en la iglesia. ¿Qué es la función que hemos estado hablando mucho en la iglesia? Y lo que vamos a estar hablando aquí. De edificarnos mutuamente. La edificación. Y parte de la edificación es dar y recibir la corrección de nuestros hermanos. Es evaluar mis palabras, evaluar mis acciones a la luz de la palabra de Dios y las observaciones de otras personas, para ver en qué estoy cayendo. Yo creo que no hay ninguna persona aquí, me incluyo, que es exenta, que no es susceptible, que no cae en cuanto al uso de la boca. Creo que es algo que sí vamos a tener que luchar toda la vida. Pero Dios sí nos da la victoria, que nosotros sí vamos a ir avanzando. Hay personas que han cultivado, voy a decir, el hábito de gritar a sus hijos, a su cónyuge, pero Dios ha ido trabajando eso y han dejado ese hábito. Hay los que tienen el hábito de mentir, engañar, pero con la confrontación del Espíritu Santo y los hermanos, ya pueden ir trabajando eso. Nosotros necesitamos ver dónde estamos. ¿Qué tal
de las críticas. Muchas veces somos muy criticones con otros. Muchas veces en la familia, bueno, yo tengo 7 hermanos, tengo 4 hijos, así que yo sé cómo es en una familia. Un hermano va criticando al otro. No hacen cumplidos uno al otro. No le anima. Más bien van criticando en todo lo que hace, diciéndole qué tan inútil es. Eso es normal en los chiquitos, ¿no ve? Dentro del matrimonio es lo mismo puede pasar. En el trabajo, aún en la iglesia. ¿Por qué somos tan prontos para criticar? Y la verdad, como también hemos visto, necesitamos ser mucho más criticón con nosotros mismos primero. Dentro del matrimonio, dentro de la familia, puede haber palabras muy hirientes, que solo tienen la intención de dañar. Nosotros, antes de decir algo, sabemos, esta palabra que voy a decir es para dañarle, es para herir. No hay dónde perdernos, y lo decimos. ¿Realmente pensamos que Dios se agrada de esto? En un momento vamos a estar viendo cómo entristecer el Espíritu Santo, que nosotros debemos dejar de entristecerlo. Debemos entender que toda maldad que sale de nuestra boca no solo daña a otras personas, sino que es contra Dios mismo y entristece su espíritu. Voy a usar un ejemplo más respecto a cómo usamos nuestras lenguas. El ejemplo de respeto. Los niños, adolescentes y jóvenes, muchas veces, ¿cómo se usan sus lenguas para con sus padres? Tristemente es muy común escuchar aún niños muy pequeños, con palabras irrespetuosas hacia sus padres. Palabras exigiendo que sus padres les obedezcan, les den algo, insultos, chillos y gritos, cuando no reciben lo que quieren. Eso es normal. Pero eso no solo en los chiquitos. Ya cuando un chiquito va cultivando y no recibiendo la disciplina necesaria, ese hábito continúa. Los niños, adolescentes, jóvenes y hasta los adultos. Necesitamos también evaluarnos para ver si nuestras palabras son palabras del debido respeto para con la autoridad, comenzando con nuestros padres. Y los que tenemos hijos, sabemos que eso es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Pero es una lucha que vale ayudarles a entender que esas palabras para nada agradan a Dios. Y son palabras podridas. Es muy notorio el pecado de la lengua. Tanto la carta de los Efesios como toda la Biblia hace hincapié en eso. Y solo unos versículos antes de pasar al próximo punto. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Y todos esos versículos están hablando de esto. Hablando de la boca. Con ella, nuestra boca, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta mañana hemos estado cantando al Señor. Esta tarde, ¿qué vas a hacer con tu lengua? Pasamos a ver lo positivo de lo que debemos estar haciendo con nuestras bocas. Palabras edificantes.
El Espíritu nos capacita para dejar atrás la boca sucia, para usar nuestra boca para la exhortación y el ánimo de otros. Estamos llamados a glorificar al Espíritu y edificar a otros por medio de dejar atrás la corrupción de nuestra boca, para hablar palabras edificantes. El versículo, Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así que la segunda parte del versículo 29 explica con varias frases cómo debemos usar nuestras bocas para el bien, nuestra lengua para el bien. La primera palabra que usa es buenas, palabras buenas. Y entendemos que la palabra buena es algo muy general, que quiere decir algo útil, provechoso, como dice Tagui. Lo bueno y lo que es provechoso para el bien, tanto para el que habla como el que escucha. No lo va a dañar, sino lo va a beneficiar. La palabra edificación, luego, quiere decir fortalecimiento, edificación, desarrollo, construcción. Estas palabras apuntan a lo mismo, que las palabras de la boca de un creyente deben ser palabras que construyen, ayuden a crecer a otras personas. Y en estas palabras constructivas existe, sí, la exhortación entre los hermanos para su edificación. Existe palabras de corrección, de llamar la atención. No siempre van a ser palabras bonitas, ¿no? De agradecimiento, haciendo cumplidos, sino que también incluye no palabras de exhortación. La siguiente parte del versículo que dice, versículo 29, que sea buena para la edificación según la necesidad del momento. Según la necesidad del momento. La Reina Valera traduce esa parte como, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. La necesaria edificación. Las palabras nuestras deben ser palabras constructivas, conforme a la necesidad. Se tendrían que enunciar cuando se presente el momento oportuno. Muchas veces hay algo que sí se debe conversar. Pero si uno no escoge bien el momento, si no escoge bien las palabras, realmente termina por lo menos en un malentendido o realmente en un pecado. Es preciso tener la debida paciencia, dominio propio en esto. Muchas veces es que debemos mantener silencio de un asunto, esperar a que Dios obre en esa persona mientras vaya orando. A la vez, cuando llegue el momento oportuno, sí se puede expresar con bondad, con amor, un interés real en la persona y no solo un interés para hacerle ver mal. Cuando existe ese amor verdadero, un interés genuino en la otra persona va a ser mucho más lista para aceptar la palabra de corrección. Pero conocemos a personas, o tal vez tú eres una persona así. Yo antes era también sábelo todo, que siempre tenía que expresar opiniones. Eso no agrada a Dios. Hay que ejercer dominio propio, paciencia, para dar la palabra correcta en el momento correcto. Eso es cuando hay una palabra de exhortación que sí es buena para la edificación. Pero muchas veces debemos soltar la lengua mucho más cuando tiene que ver con expresar agradecimiento, un cumplido, ánimo para la otra persona.
Muchas veces somos muy reservados con palabras de aliento y muy sueltos con palabras de crítica y corrección, sean apropiadas o no. La última frase del versículo 29 dice, para que imparta gracia a los que escuchan. Para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué quiere decir esta frase? Yo creo que es evidente. Quiere decir que conforme a la gracia de Dios que hemos experimentado, así buscamos el bien espiritual de otros por medio de palabras edificantes. Es favorecerles a los oyentes con palabras afables y agradables. Palabras buenas, lo que este mismo versículo ha estado diciendo. Cuando tú estás en una guerra de palabras con otra persona, o cuando estás en compañía con otros que están peleando con palabras hirientes, sales de ese ambiente refrescado, rejuvenecido o agotado. Agotado. Porque esas palabras, esas peleas, no son palabras que imparten gracia. Yo creo que puedes recordar de situaciones, yo puedo, cuando estás pensando, ojalá puedas salir de esta situación lo más pronto posible. Cuando estás escuchando dos personas peleando. Pero muchas veces, nosotros somos los que estamos peleando. Y así no son palabras que imparten gracia a los que están escuchando. Eso es exactamente lo opuesto a lo que esta frase está diciendo. Cuando ocupas tu boca en decir palabras edificantes, los que te escuchan no van a tener la ansiedad de salir de tu presencia. El asunto es de meditar si impartimos estas palabras agradables para la edificación de otros o si siempre hay tensión con otras personas. Colosenses 4:6, no necesitas pasar ahí, pero puedes anotarlo. Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Uno que imparte gracia a los que escuchan tiene un freno en la boca. Piensa antes que habla. Piensa en la mejor manera para exhortar y animar. Y recalco que sí, pueden ser palabras directas, de una reprensión necesaria, pero se hace con un espíritu de humildad y amor. Hay varias reprensiones registradas en la palabra de Dios. Hay una reprensión fuerte y directa de Pablo hacia Pedro, registrada en la carta a los Gálatas. Fue algo necesario, fue algo correcto. Pero también vemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios. En esta carta hay muchas reprensiones en la carta a los Corintios. Pero la carta comienza con palabras de ánimo y de amor. Pueden pasar a 1 de Corintios 1, 4 a 7. 1 Corintios 1, 4, versículos 4, dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo. Comienza esa carta con muchas reprensiones, con palabras de gracia, dando gracias a Dios por ellos, de ánimo.
Y debemos nosotros realmente pensar en ese ejemplo. Pensaremos un poco en los mismos ejemplos que hemos usado en el primer punto, las palabras malas, de cómo podemos ir hablando palabras buenas. ¿Cómo podemos ser renovados en la mente, cambiar las acciones, ¿no? Las palabras que salen de nuestra boca conforme a lo que estamos diciendo? ¿Cómo puedo ser transformado en mi manera de hablar? Obviamente comienza con meditar en la maldad, como he dicho, que sale de mi boca, recibiendo la corrección de la palabra de Dios y los hermanos. En el primer ejemplo de la suciedad sexual, sería alejarme de esas situaciones. Puede ser amigos, puede ser películas, puede ser que mi propia mente está ahí. Es ir pidiendo perdón a Dios, llenando la mente con verdades y su palabra. En la práctica, y aún entre los hermanos, a veces hay esos chistes. Sería detenernos unos al otro cuando uno está por decir un chiste así. Y muchas veces yo creo que sabemos cuando ya viene. Y es una palabra de ánimo decir, no es necesario esa palabra, ese chiste. Debemos entender que para nada agradan a Dios esos chistes, porque son contra lo que Dios ha creado, la santidad, para hacer sucio lo que Dios ha hecho santo en la sexualidad. Así que lo que podemos hacer en lo positivo, ¿cómo debemos hacer en lo positivo? Sería expresar palabras de agradecimiento a Dios, por ejemplo, por su pareja. Expresar también cómo personas que conocen viven en la santidad en ese área. Y de animarnos mutuamente en eso. ¿Qué tal de la mentira? Ya hemos tenido un mensaje completo que puedes escuchar sobre eso. Es trabajar mi boca, animar a otros de decir la verdad en vez del engaño y la mentira. Decir la verdad, ¿no? En cuando realmente por decir nos conviene mentir, según nuestra propia evaluación. En vez de gritar, sería usar una voz tranquila para expresarse en una situación. Cuando uno tiene el hábito de gritar, ¿cómo puede ayudarle el otro? Puede decir, toma un momento antes de hablar. Apartarse. Ayudarle a reflexionar solo un minuto. Y obviamente de una forma correcta. Si tú eres la persona que gritas, es recibir eso. Es pensarlo. ¿Qué tal de los chismes? Una vez yo estaba a punto de decir algo a mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor, de otra persona, y él me paró y me dijo, ¿realmente necesito saber eso? Eso fue una reprensión correcta, no dura. Me di cuenta, no necesitaba. Eso es como podemos ayudarnos mutuamente para superar las críticas que salen tan fluidas de nuestras bocas. Debemos usar nuestra boca primero para agradecer al hermano, para darle un cumplido, para saber cómo está y superar el asunto juntos. Y si hay una crítica válida, sí podemos expresar. De los hermanos, bueno, y eso es lo que nosotros hemos dicho a nuestros hijos muchas veces, de decir, no queremos escuchar más críticas, queremos escuchar palabras de ánimo. Dile a tu hermano que está haciendo algo bien, ¿no? Que en ese juego ha hecho una buena jugada, que en ese trabajo
está haciendo bien. Si necesita ayuda, ponte a su lado para ayudarle en vez de solo criticarle. Nosotros también necesitamos eso. ¿Qué pasaría en nuestros hogares si nuestros hijos harían eso? Si mis hijos, en vez de criticar, decirle a su hermano qué inútil, qué estúpido es, diría, qué bien el trabajo que has hecho, te ayudo con esto. Y sí, pueden ir creciendo. Cuando nosotros escuchamos tales palabras, son muy agradables. Sí, a veces escuchamos eso, pero no es tan a menudo que queremos. Pero en la iglesia, en el trabajo, con los hermanos, eso debe ser lo que sale de nuestra boca. Hay muchos matrimonios, iglesias también enteras, en los cuales solo se escuchan críticas de otras personas. En la consejería matrimonial, ¿qué es lo que se escucha? Lo primero al entrar a la oficina no se escucha, doy gracias a mi Dios por mi pareja. Es muy buena, hace esto y esto y esto. ¿Eso es lo primero que se escucha? No. Eso es lo que debes escuchar. Eso es lo que estamos hablando aquí. Sí hay críticas válidas, pero somos criticones muchas veces. Y el último ejemplo que usé fue el de la falta de respeto de los niños hacia sus padres y también, ¿no?, de hasta adolescentes, jóvenes. Debemos ir enseñando a nuestros hijos tener palabras agradables de sumisión. En vez de siempre cuestionar o aún gritar a sus padres respecto a instrucciones, mandatos que reciben, serían palabras como, papá, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Me puedes enseñar esto? ¿Me puedes ayudar con esto? ¿Cómo puedo hacer mejor mis tareas? Eso sería para los niños, adolescentes, también jóvenes. Eso sería usar la boca con palabras buenas. Dios se agrada de palabras buenas de edificación conforme al momento oportuno. Necesitamos evaluarnos y evaluar lo que agrada a Dios para trabajar en esto. En unas 2 semanas o 3 semanas vamos a tener aquí en la iglesia una reunión de evaluación y planificación. Habrá oportunidad para animarnos y también para observarnos. Es un momento que nosotros podemos usar la boca en todo ese sentido, para la edificación, tanto las críticas válidas, pero con espíritu correcto, y en palabras de ánimo, de aliento. Esas palabras son las que imparten gracia a los que escuchan. Pasando al último versículo de esta mañana, versículo 30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuestro comportamiento, nuestra boca también, o entristece o es motivo de gozo para el Espíritu Santo. ¿Cómo sentimos nosotros cuando alguien nos grita, nos calumnia, chismea de nosotros, habla mal de nosotros? Sentimos profundamente agraviado, ofendido. Sentimos menospreciado y herido. Recordamos que nuestro pecado es primero contra ¿quién? Contra Dios. Hendrickson dice de ahí que cuando quiera que el creyente contamina su alma, dando lugar a pensamientos, sugerencias engañosas de venganza, de codicia o de inmundicia,
está entristeciendo al Espíritu Santo. Esto se hace aún más real, puesto que es el Espíritu quien mora en los corazones de los creyentes, haciendo de ellos su santuario, su templo. Mediante imaginaciones, reflexiones o motivaciones de maldad de todo tipo, este Espíritu que mora y santifica al Hijo de Dios sufre, por decirlo así, el quebranto de su corazón. Dios se entristece por nosotros. Luego también, Hendrickson dice algo muy importante. Obsérvense también el énfasis con que el nombre completo del Consolador se expresa el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, él dice en una forma más literal, sería el Espíritu, es decir, el Santo de Dios. Con énfasis especial en su santidad, se acentúa tanto su majestad como su poder santificador. Es santo. Y esto no solo con referencia a su inmaculada santidad propia, sino además como la fuente misma de santidad para todos aquellos en cuyos corazones se digna morar. Hay una razón por la cual se llama el Espíritu Santo. No solo un título o un nombre por decir, tiene un significado. Él es separado de la maldad, del pecado, y también Él es quien nos santifica. ¿Qué es lo que agrada a Dios en nuestro comportamiento, en nuestras palabras? Es hacer y decir lo que es conforme a su carácter santo. Él está separado del pecado. Y Él obra en nosotros también para conformarnos a su santidad. Pensamos brevemente, solo voy a dar una lista ahorita de estos capítulos, en algunas cosas que le entristece o le da gozo al Espíritu Santo. En capítulo 4, versículo 2, habla de humildad y mansedumbre. Eso le da gozo. ¿Qué es lo opuesto? Arrogancia, altanería. Arrogancia le entristece. Versículo 2 también de capítulo 4. Paciencia y el soportarse es darle gozo. ¿Qué es lo que le entristece? Impaciencia y verticalidad. Amor le da gozo. Egoísmo le entristece. Los versículos 3 a 7 hablan de unidad. La unidad del cuerpo. Eso le da gozo. ¿Qué es lo que le entristece? La división. Versículos 12 a 16. La edificación mutua del cuerpo le da gozo. La demolición, ¿no? El destruir el cuerpo le entristece con palabras hirientes. Versículos 17-24. La pureza sexual le da gozo. La sensualidad le entristece. La verdad le da gozo. La falsedad y la mentira le entristece. Trabajar le da gozo. Y robar le da tristeza. En estos versículos que estamos viendo, palabras malas le entristecen. Y palabras buenas de edificación le da gozo. Y eso es el enfoque de esta mañana. Vamos a ir pasando a capítulo 3, a capítulo 5 en unas semanas. Y vamos a ver un contraste ahí también. Palabras de agradecimiento son los que agradan a Dios.
en contra de palabras necedades y groserías. Y uno puede ir viendo área tras área tras área de nuestras vidas. Todo el contexto va explicando lo que entristece el Espíritu de Dios versus lo que le agrada. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es esto. ¿Queremos ser motivo de gozo o motivo de tristeza para el Espíritu Santo? Hoy día en la tarde, ¿qué va a ser nuestro anhelo, nuestro esfuerzo? En nuestra mente, con nuestras bocas, el enfoque que hemos dado esta mañana, versículo 29. ¿Cómo vamos a ir dándole motivo, o siéndole motivo de gozo? ¿Qué dice el resto del versículo 30? Efesios 4, versículo 30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra ahí, sellar, Tagui dice que quiere decir asegurar con un sello, apartar con un sello o marcar. Todos los creyentes hemos sido apartados con el sello de Dios. Ya tenemos seguros nuestra relación con Él y no hay nada que nos puede separar. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo son nuestras. Esas bendiciones que hemos visto en capítulo 1. Hemos recibido las bendiciones de la salvación, de la vida eterna, de una herencia eterna que jamás perderemos. Porque dice ahí también, que dice en versículo 30, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de la redención. Y cuando hablamos de la redención, hay podemos primero recordar de la redención de los israelitas de Egipto. La redención tiene que ver con ser rescatados de la esclavitud. Así que los israelitas fueron rescatados. En versículo 30, en Efesios 4:30, hablando de un día de redención, está hablando de un día futuro. Un día futuro. ¿Qué es ese día futuro? Cuando la Biblia habla de la redención espiritual, hay dos enfoques. Para el creyente, uno es pasado y uno es futuro. Efesios 1:7 dice, Efesios 1:7, en Él también tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, eso es pasado. Pero el versículo 30 no está haciendo referencia a esa redención. Efesios 1:13 y 14 habla de eso, pero vamos a pasar a Romanos 8, que explica más, en mayor detalle, qué es esa redención. Entonces, ustedes pueden anotar Efesios 1:13 y 14 también, pero que está hablando de esa redención. Pero el enfoque aquí, en versículo 30, Efesios 4:30, es lo que está diciendo en Romanos 8, 20 a 23. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y eso es la clave, la redención de nuestro cuerpo. Eso es el día de la redención.
En esa segunda parte es nuestra redención. Y en ese día de redención, ¿qué es lo que pasará? Seremos completamente liberados de todo deseo malvado y de todos los efectos del pecado y del diablo. Efesios 4:30, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El llamado en este versículo es de no entristecer el Espíritu Santo, quien nos ha liberado del dominio del pecado y nos librará completamente en ese día de redención. Pablo estaba llamando a los efesios a esforzarse en el poder de Dios, a una vida santa, tal como es nuestro destino final. Nuestro destino final es vivir en la perfecta santidad por toda la eternidad, completamente liberados del pecado. Así que, en estos versículos, el enfoque es tener tanto una boca santificada como acciones santificadas, que reflejan lo que sí va a pasar en ese día de redención. Hemos sido sellados. Eso es una garantía. Sí vamos a pasar eso. La manera de no entristecer el Espíritu es de vivir en su poder santo, en el camino de la santidad. Que Dios nos ayude a meditar en la realidad de que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes realmente pueden causar dolor a Dios o también pueden ser motivo de gozo. Nosotros podemos ir creciendo en la santificación de nuestra boca. Para ir concluyendo, si uno aquí no es creyente, realmente no puedes vivir una vida que agrada a Dios, porque tú no has sido rescatado de la esclavitud, sigues esclavo al pecado. Y Dios te llama a volver de ti mismo en arrepentimiento y fe, confiar en el perfecto sacrificio de Cristo y su resurrección poderosa. Solo así va a poder ser santificado de una forma real en tu boca. Para nosotros los creyentes, la pregunta es, ¿seguimos con los hábitos anteriores de usar nuestra boca en la maldad, la mentira, el enojo, la amargura, todo tipo de suciedad? ¿O estamos creciendo? ¿Estamos ayudándonos en dejar atrás la boca sucia para usarla para animar y exhortar a otros en amor y paciencia? En esto estamos siendo motivos de tristeza o de gozo para el Espíritu Santo. ¿Estamos siendo renovados conforme a nuestra nueva naturaleza para dejar atrás esas palabras podridas, para ayudar a nuestro hermano con palabras edificantes? Eso es el reto para esta mañana. Terminamos con Colosenses 3, versículo 8 en adelante. Colosenses 3, 8 en adelante. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, realmente esa es una área grande en nuestras vidas. Muchas veces nosotros usamos o seguimos usando nuestras lenguas para la maldad. Y sabemos que en eso llegamos a ser motivo de tristeza para ti. Ayúdanos a entender que nuestro destino final es usar nuestra boca, todo nuestro ser, en acciones, palabras que te agradan, Señor, y para el beneficio de nuestro prójimo. Te pido, Señor, que tú nos puedes seguir encaminando, corrigiendo y ayudándonos, Señor, a realmente hablar palabras buenas, edificantes, que imparten gracia a los que escuchan, aun cuando sean palabras de edificación, de exhortación, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en eso como iglesia. Ayúdanos primero a pensar en nosotros mismos antes de criticar al otro. Y te pido, Señor, aquí que puede ver el amor, la paciencia, la humildad real que necesitamos para ir animando y ayudando uno al otro, Señor. Estamos lejos de la meta, Señor, pero gracias por tu paciencia, tu misericordia, tu amor hacia nosotros cada día. Te pido por esta tarde, Señor, esta semana, que nosotros podamos aprender en un área de nuestra vida, de controlar nuestra boca, de tener dominio propio, de escoger palabras agradables, correctas, en vez de palabras hirientes, Señor. Gracias, Señor, que tú también eres nuestro Padre amoroso, quien nos va a disciplinar conforme a nuestra la necesidad. Gracias, Señor, por eso. Gracias por todo lo que tú nos das, que podamos estar aquí esta mañana otra vez, que es muy agradable estar juntos con los santos esta mañana. En tu nombre, amén.